el telerruptor. La función de telerruptor la ubicamos como la última opción, también conocida como los biestables. El telerruptor lo encontramos en esta posición y básicamente de él solo necesitamos dos entradas. Las dos entradas, la entrada de comando y la entrada de puesta a cero. Entonces, como he hecho en otras ocasiones, voy a conectar entonces dos entradas de tipo digital normales, que de una vez les voy a dar una visualización más agradable. Entonces, por ejemplo, utilicemos esta forma y utilicemos esta. Bueno, entonces, esta entrada va a ser la entrada de comando, la voy a conectar a la respectiva entrada de comando, y esta la voy a conectar a la entrada de puesta a cero. La salida de igual forma, también digital, voy a escoger una visualización que sea llamativa, como esta lámpara, y conectamos. El funcionamiento de un telerruptor es bastante simple. El telerruptor funciona de la siguiente forma. Si la entrada de puesta a cero es inactiva, entonces cada vez que haya una transición de la entrada de comando desde el estado inactivo al estado activo, la salida cambia su estado anterior. Si la entrada de puesta a cero está activa, la salida siempre estará inactiva independientemente de cuál sea la entrada de comando. Vamos a mirar entonces la simulación. Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, dense cuenta que en este momento, en la simulación, la salida está en estado inactivo, es el valor inicial. En el momento en que haya una transición, es decir, de que este botón pulsador pase de su estado, que actualmente está en reposo, a encendido, en esa transición va a haber un cambio de la salida que pasará de estado apagado o inactivo a estado activo. Miremos, entonces aquí por ejemplo oprimo el botón y dése cuenta que al oprimir un botón eso equivale a un cambio de estado de reposo a estado activo. La salida cambia. Pero si estamos, como en este caso, que el botón o la entrada está en un estado activo y hacemos una transición hacia el estado de reposo o apagado, dense en cuenta que la salida no cambia por eso. Es decir, las transiciones se dan por las flechas que indican acá en los flancos de subida solamente para la entrada de comando. Entonces, si aquí vuelvo otra vez a oprimir, hacer una transición de estado de reposo a estado activo, la salida cambia con respecto a su estado anterior. De esta forma, al oprimir un pulsador, cada vez que se oprima y suelta el pulsador, ¿cierto?, va a haber una transición de la salida opuesta al estado anterior. Entonces, simplemente cuando uno tiene un telerruptor, lo que hace es cambiar el estado de la salida cada vez que se pulsa. Eso es todo. Ahora, si la salida o tenemos la puesta a cero habilitada, como en este caso, entonces esa puesta a cero hace que independientemente de las transiciones que tenga la entrada de comando, la salida siempre va a estar inhabilitada. Bueno, entonces una forma en que podríamos modificar esto sería teniendo un botón de puesta a cero o que lleve todo a la nulidad y otro botón que me permita reactivarlo de la siguiente manera. Esta variante podría hacerse de la siguiente forma. Entonces, voy a colocar una entrada. Vamos a darle una forma diferente, por ejemplo. Vamos a ver qué opciones tenemos por acá. A ver, voy a utilizar este mismo botón, ¿cierto? Se parecen porque ambos van a estar relacionados con este biestable. Escojo ahora el bloque de set reset. Entonces, donde una entrada corresponderá a la entrada de encendido o set y esta es la entrada de reset. Y esta la conecto a la entrada de puesta a cero. Eso hará que este pulsador detenga o inhabilite por completo el telerruptor. Este pulsador lo volverá otra vez a su estado, donde depende totalmente del botón de configuración. Es una forma de activarlo, ¿no? Entonces aquí vamos pues. Entonces le damos activación. Ustedes pueden ver, como en este caso la entrada de puesta a cero es inactiva, entonces los cambios de la salida dependerán
de lo que haya en la entrada, de las transiciones en flanco de subida de la entrada. Entonces aquí, por ejemplo, haré una transición a apagado. Si vuelvo a hacer la transición en la entrada de comando de estado pasivo o de reposo a estado activo, entonces habrá un cambio en la salida, ¿no? En este momento está encendida. Si hacemos una transición en flanco de subida, en la entrada de comando, se apagará. Es decir, siempre al hacer la transición, flanco de subida, la salida se opone a su estado anterior o cambia su estado anterior. Bueno, si yo activo aquí, por ejemplo, este botón, pone a cero todo, entonces ya es inútil cualquier cosa que yo haga acá. Ya, los cambios de transición no producen ningún efecto en la salida. Si quiero volver a habilitar, entonces solo tengo que dar aquí y ya puedo empezar otra vez. Específicamente eso, ¿no? Bueno, esta es una de las tantas combinaciones que se puede hacer, pero por supuesto, todo lo que hemos visto hasta ahora, estos bloques de forma independiente, cada uno hace unos trabajos específicos. La potencia es cuando se combinan varios bloques para generar diferentes acciones y eventos programados, ¿no? Eso ya depende de la aplicación que se use. Bueno, entonces hasta este momento explico cómo funciona el terrerruptor. Nos vemos en otra ocasión.